Vamos a hablar ahora de las pensiones, de las jubilaciones, porque claro, todos queremos siempre saber cómo podemos sacar alguito más, ¿no? Así es. Y no tienen muy buena fama las AFPs. Entonces vamos a hablar con Jaime Vargas, que es gerente comercial de Prima AFP, para que nos diga cómo es que efectivamente, muy buenos días, cómo es que efectivamente nosotros, de repente los jóvenes al ingresar tienen más oportunidad al sistema de AFP. ¿Cómo es que podemos lograr tener una mejor pensión? Hola, gracias por la invitación. En realidad, como tú sabes o los oyentes saben, el sistema privado de pensiones es un sistema que depende mucho de tu capacidad de ahorro, ¿no? O sea, en el sistema privado de pensiones tú lo que tienes es una cuenta a tu nombre, donde durante toda tu vida laboral ahorras para tu jubilación. Entonces, una variable muy importante para tú poder obtener una jubilación que es la que tú quieres, es tu capacidad de ahorro. Y como tú bien dices, la gente joven son las personas que tienen la mayor posibilidad de poder lograr este ahorro en toda su vida laboral activa, que son cerca de 40 años, ¿no? Supongamos que una persona comienza a trabajar a los 25 años, tiene 40 años para poder ahorrar y poderse jubilar. Ojo, y no estamos hablando solamente de aquellos que están en planilla y se les descuenta mensualmente, sino que también uno puede aportar libremente. Así es. En realidad, la forma simple de poder ahorrar es a través de los descuentos en planilla, pero también las personas que son independientes, que tienen trabajos independientes, pueden contribuir a su cuenta de ahorro personal y ahorrar en función a su disponibilidad de dinero, ¿no? De manera totalmente libre. Entonces, hay, diríamos ahí, un tema súper importante que es que tu pensión depende de todo lo que tú hayas ahorrado en estos 40 años, ¿no? Y en ese sentido hay, digamos, tres variables que son bien importantes para tú poder aumentar de alguna forma el monto que tú ahorras, ¿no? Lo primero es un poco la cantidad de ahorro que tú haces de manera continua. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú, por ejemplo, tienes aportes en promedio 6 meses al año, tu pensión va a ser distinta que si tienes 12 meses al año habiendo trabajado, ¿no? Entonces, es muy importante que ahí los clientes sepan de que su pensión va a depender de la continuidad que tengan en el tiempo para construir su ahorro, ¿no? Y ahí, por ejemplo, el tema del aporte del independiente es súper importante. Ahora, la situación en el mundo, pues, no está bien económicamente, ¿no? Y hemos visto lo que ha pasado en Grecia, que sí afecta. Pero lo que hace justamente las AFPs es invertir, ¿no? En ciertos mercados. ¿Qué es lo que sucede cuando estos mercados no les va bien? Esto afecta, pues, nuestros aportes, nuestras pensiones. Lo que sucede ahí es que es por el lado de las inversiones, que en realidad la rentabilidad es una variable también súper importante para tú poder obtener una buena pensión, ¿no? Nosotros en el sistema privado de pensiones tenemos una serie de alternativas para poder invertir, y ahí el tema clave es cómo tú diversificas, ¿no? Tus inversiones para justamente no estar concentrados solamente en un mercado o en una institución, y que de alguna manera los resultados no te impacten de manera drástica, ¿no? O sea, la AFP tiene la capacidad de moverlas. Y el otro tema también del usuario, ¿no? Dónde quiera ponerse. Exactamente. Entonces, si quiere arriesgar más o si quiere arriesgar menos. Y el otro tema importante, yendo a los temas de la rentabilidad, es que el sistema privado de pensiones tiene 3 fondos. Entonces el cliente va a poder elegir en qué tipo de fondo quiere estar. Hay un fondo que es conservador, donde tienes la mayoría de inversiones en renta fija. Tienes un fondo que es el fondo 2, que es el de renta mixta, que tiene casi la mitad, 45-55 en la composición renta fija y renta variable. Y después tienes un fondo que sí se invierte mucho más en renta variable, que es el fondo 3, que de alguna manera lo que busca es tener mayores resultados de rentabilidad a largo plazo, pero con también cierta volatilidad. Entonces, ahí el cliente también, dependiendo de cuál es su perfil de inversión, puede escoger cualquiera de esos 3 fondos. Señor Vargas, ¿y qué hace atractivo al sistema privado de pensiones? Porque una persona podría pensar que de repente invirtiendo en la banca tradicional podría ganar mucho más, incluso pensando en su jubilación. Yo creo que ahí lo importante es tener claro de que las inversiones para las pensiones son inversiones de largo plazo. Y tu horizonte de inversión y de ahorro son 40 años. Entonces, tú coyunturalmente podrías tener algún instrumento que te rente más o una inversión que te rente más, pero lo que tienes que tener claro es que esto tiene que ser sostenido durante 40 años, ¿no? El sistema privado de pensiones tiene casi 22 años,
¿no? Y los rendimientos del fondo 2, que es el fondo que tiene mayor proyección, están alrededor del 12% promedio anual. Entonces, si tú quieres hacer una comparación, tendrías que buscar una alternativa que te haya rendido en promedio anual más del 12% para tener alguna comparación. Ahora, yo soy independiente, digamos, entonces quiero ahorrar en la AFP. ¿Qué porcentaje de mi sueldo? ¿El mismo porcentaje que si estuviera en planilla? Sí, y ahí tú, lo que tú defines como independiente es cuál es tu sueldo. No, claro. Porque tú defines tus ingresos. Entonces tú podrías decir, un mes he ganado 1.000, el otro mes he ganado 3.000, el otro puede variar mes a Claro, mes. Entonces tú haces tus aportes en función del ingreso que tú tienes mensualmente. Es un porcentaje. porcentaje. Siempre es el 10% que va a tu cuenta individual, pero el monto que tú pones como ingreso, al ser independiente, lo defines tú mismo. Y hemos hablado de los jóvenes, pero aquellas personas que ya son mayores, pues no tienen mucha opción a hacer crecer su pensión. Bueno, en realidad va a depender de en qué momento se vayan a jubilar, porque si bien es cierto, tú tienes una edad referencial que son 65 años, podrías seguir trabajando y no tener ningún problema. En el caso de los jóvenes, sí hay una recomendación que es importante, hablando de los fondos que hablábamos del fondo 1, 2 y 3, es que la gente joven vea en dónde están depositados sus ahorros, en qué fondo están depositados sus ahorros, porque la gente joven debería estar en un fondo donde la proyección hacia largo plazo sea de alguna manera de rendimientos mayores, que es el fondo 3. Y hoy día lo que está sucediendo en el sistema privado de pensiones es que la mayoría de los jóvenes están en el fondo 2 porque no están de alguna manera interesados en saber qué tipo de fondos más les conviene. Bueno, muchísimas gracias, Jaime, por estar aquí esta mañana. Siempre te tenemos por aquí dándonos información bastante didáctica. 6:45.